El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un pequeño pueblo de La Mancha vivía un joven llamado Juan. Era un muchacho trabajador y honrado, pero también era soñador y su mayor deseo era convertirse en un caballero andante, como aquellos de los que había leído en los libros. Juan pasaba horas leyendo historias de hazañas y valentías de caballeros, soñando con unirse a ellos en su lucha por la justicia y la verdad. Un día, mientras paseaba por el campo, encontró un hermoso caballo blanco. Era un ejemplar hermoso y majestuoso, y Juan supo que era un regalo del cielo. Montó al caballo y decidió que ese era el momento para cumplir su sueño. Vistió su armadura más hermosa, tomó su lanza y partió rumbo al mundo para buscar aventuras. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su caballo no era tan dócil como parecía. El animal era indomable y siempre intentaba deshacerse de su jinete. Juan se sintió desanimado y frustrado, pero no quería abandonar su sueño de convertirse en caballero andante. Decidió buscar la ayuda de un sabio anciano que vivía en una cueva en las montañas. El anciano le dijo que para dominar al caballo, debía primero aprender a dominarse a sí mismo. Juan no comprendió del todo las palabras del anciano, pero decidió seguir su consejo. Entonces, comenzó a meditar y a reflexionar sobre su vida y sus deseos. Se dio cuenta de que su deseo de convertirse en caballero andante era solo una excusa para huir de su vida cotidiana, y que lo que realmente quería era ser valorado y respetado por los demás. Juan también reflexionó sobre su relación con su caballo y se dio cuenta de que no había intentado realmente entender al animal, sino que había tratado de forzarlo a su voluntad. Con esa comprensión, Juan volvió a montar a su caballo y esta vez, en vez de intentar controlarlo, le habló suavemente y le pidió que lo ayudara a cumplir su sueño. Para su sorpresa, el caballo respondió con obediencia y juntos, comenzaron a vivir aventuras y a ayudar a la gente necesitada. En una de sus aventuras, Juan llegó a un pequeño pueblo donde la gente estaba siendo aterrorizada por un bandido. El bandido, conocido como el Vengador, robaba y saqueaba a su antojo, y la gente temía por sus vidas y sus hogares. Juan decidió que era su deber detener al Vengador y proteger a la gente inocente del pueblo. Después de una intensa búsqueda, Juan finalmente encontró al Vengador. El bandido era un hombre grande y fuerte, con una cicatriz en el rostro y una mirada fría y despiadada. Juan desafió al Vengador a un duelo a muerte, y los dos se enfrentaron en un combate feroz. Fue una batalla larga y agotadora, pero al final, Juan salió victorioso. Cuando Juan regresó al pueblo triunfante, la gente lo recibió con aplausos y alegría. Le agradecieron por haberlos protegido y por haberse enfrentado al Vengador. El joven caballero se sintió abrumado por la gratitud y la felicidad de la gente. Se dio cuenta de que su sueño de convertirse en un caballero andante no era solo una fantasía infantil,
sino que había encontrado su verdadera vocación en la vida. A partir de ese día, Juan se convirtió en el protector del pueblo. Viajaba por la región en su caballo blanco, ayudando a los necesitados y defendiendo la justicia y la verdad. Su fama se extendió rápidamente por toda la región, y pronto se hizo conocido como el Caballero del Pueblo. Con el tiempo, Juan se dio cuenta de que su caballo era más que un simple animal. Era su compañero de batalla, su amigo y su consejero. Juntos habían superado muchos obstáculos y habían vivido grandes aventuras. Juan decidió que era momento de nombrar a su caballo y le puso el nombre de Valiente. Valiente y Juan siguieron viajando juntos durante muchos años, viviendo aventuras y ayudando a la gente necesitada. Finalmente, llegó el momento en que Juan decidió que era tiempo de retirarse. Había envejecido y su cuerpo ya no era tan ágil como solía ser. Le entregó su armadura y su lanza a un joven prometedor que había conocido durante una de sus aventuras, y le pidió que continuara su legado. Juan regresó a su pueblo natal, donde vivió el resto de sus días en paz y felicidad. Valiente se convirtió en el caballo del joven prometedor, y juntos continuaron las aventuras del caballero del pueblo. Después de varios años de viajar por el mundo, el joven prometedor que había tomado la armadura y la lanza de Juan, había hecho su nombre en la región. Se había ganado la reputación de ser uno de los mejores caballeros andantes que jamás haya existido, y se había ganado el respeto y la admiración de todos los que lo conocían. Sin embargo, había un villano que se había mantenido fuera de su alcance. Era un hombre conocido como el Lobo Solitario, un bandido peligroso que había estado causando estragos en la región durante muchos años. Nadie había sido capaz de atraparlo, y muchos habían muerto en el intento. Un día, el joven caballero se enteró de que el Lobo Solitario estaba planeando un gran asalto a una caravana que viajaba por la región. Decidió que era hora de enfrentarlo y poner fin a su reinado de terror. El joven caballero preparó su caballo y partió hacia el lugar donde se rumoreaba que el Lobo Solitario estaría atacando la caravana. Al llegar, se encontró con que estaba en lo correcto. El bandido había reunido a un gran grupo de hombres, todos armados y listos para atacar. El joven caballero no perdió tiempo y cargó hacia el grupo de bandidos, su lanza en alto. El Lobo Solitario se enfrentó a él, y una feroz batalla comenzó. Los dos hombres se enfrentaron en un duelo que duró horas, pero al final, el joven caballero logró derrotar al bandido. Con el Lobo Solitario capturado, el joven caballero lo llevó ante la justicia y lo hizo pagar por todos sus crímenes. Con su reinado de terror finalmente terminado, la región se convirtió en un lugar más seguro y pacífico. La gente del pueblo celebró al joven caballero por su valentía y heroísmo. Él había demostrado que el valor y la determinación pueden hacer una gran diferencia en el mundo. Desde entonces, se convirtió en el nuevo protector del pueblo y viajó por la región ayudando a aquellos que necesitaban su ayuda. Y aunque nunca olvidó al caballero del pueblo y su fiel caballo Valiente, sabía que había hecho su propio camino y había encontrado su propia aventura. Tres horas en la mañana. Don Juan de Gamboa era un caballero rico y poderoso, pero su vida se había vuelto monótona y aburrida. Se despertaba cada mañana en su mansión en Toledo, rodeado de lujos y comodidades, pero sentía que le faltaba algo.
Después de desayunar, se sentaba en su estudio y pasaba horas leyendo o escribiendo cartas, pero ninguna actividad le parecía satisfactoria. Era un hombre solitario, sin familia ni amigos cercanos, y se sentía vacío por dentro. Un día, mientras paseaba por las calles de Toledo, don Juan vio a un joven sentado en una esquina, llorando desconsolado. Don Juan se acercó a él y le preguntó qué le sucedía. El joven, llamado Diego, le contó que su amada había sido secuestrada por una banda de bandidos y que no sabía cómo rescatarla. Don Juan se sintió conmovido por la tristeza del joven y decidió ayudarlo. Juntos, montaron a caballo y se dirigieron hacia las afueras de la ciudad, donde la banda de bandidos tenía su escondite en una cueva. Al llegar, se encontraron con que los bandidos eran muchos y estaban bien armados. Don Juan y Diego lucharon valientemente, pero pronto se vieron superados en número y fuerza. Fue entonces cuando apareció otro caballero, don Fernando, quien se unió a la lucha y logró derrotar a los bandidos con su habilidad en el manejo de la espada. Pero el rescate no había sido fácil. La amada de Diego estaba herida y enferma por el tiempo que había pasado en cautiverio, y necesitaba atención médica inmediata. Don Juan, Diego y don Fernando la llevaron a la casa de la familia de Diego, donde ella fue cuidada y atendida. Allí, don Juan conoció a la familia de Diego y a otros habitantes del pueblo, y se sintió sorprendido al descubrir que había tanta amabilidad y generosidad en el mundo que él no conocía. A partir de ese día, don Juan comenzó a salir más de su casa y a conocer a más personas en la ciudad. Descubrió que había un mundo afuera de su mansión y que las personas necesitaban su ayuda y su presencia. Comenzó a hacer obras de caridad y a participar en la vida social de Toledo. Poco a poco, fue encontrando su lugar en el mundo y se sintió más feliz y realizado que nunca. Una noche, mientras se encontraba en una taberna con Diego y don Fernando, don Juan escuchó a un anciano contar una historia sobre una misteriosa cueva en la montaña que supuestamente estaba llena de tesoros y reliquias antiguas. Don Juan, intrigado por la historia, decidió ir a investigar la cueva al día siguiente. Se levantó temprano en la mañana y se dirigió hacia la montaña, acompañado de Diego y don Fernando. Después de caminar varias horas, llegaron a la entrada de la cueva. Don Juan, armado con una antorcha, entró primero y comenzó a explorar el lugar. Pero pronto se dio cuenta de que la cueva estaba llena de peligros, rocas sueltas, trampas ocultas y pozos profundos. A pesar de todo, siguió avanzando, ansioso por encontrar los tesoros que había escuchado. Finalmente, después de 3 horas de caminata, don Juan llegó a una gran sala donde encontró un tesoro brillante en el centro. Pero al acercarse, se dio cuenta de que estaba custodiado por un enorme dragón. Don Juan luchó con todas sus fuerzas, pero el dragón era demasiado fuerte y casi lo derrotó. Fue entonces cuando Diego y don Fernando llegaron a la sala y se unieron a la lucha. Juntos, lograron derrotar al dragón y tomar el tesoro. Pero don Juan, en vez de sentirse feliz y satisfecho con su logro, se sintió vacío y desilusionado. Había arriesgado su vida por un tesoro que no lo había hecho feliz. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la verdadera felicidad no se encontraba en las riquezas o en las aventuras peligrosas, sino en las relaciones humanas y en hacer el bien a los demás. De regreso a Toledo, don Juan decidió cambiar su vida. Abrió una fundación para ayudar a los necesitados y se convirtió en un benefactor de la ciudad.
Se rodeó de amigos y se convirtió en un hombre respetado y querido por todos. Y cada mañana, antes de comenzar su día, recordaba las 3 horas en la montaña y cómo había descubierto que la verdadera felicidad estaba en el amor y la amistad. Después de varios años de dedicarse a la beneficencia y de ser un hombre respetado en la ciudad, don Juan comenzó a sentir la necesidad de volver a vivir una aventura emocionante. Recordaba con nostalgia la emoción que había sentido en la cueva y la adrenalina que le había provocado enfrentarse al dragón. Un día, mientras paseaba por la ciudad, escuchó una historia acerca de una expedición en busca de una ciudad perdida en la selva amazónica, donde se decía que se encontraban tesoros inimaginables. Sin pensarlo 2 veces, don Juan decidió unirse a la expedición, a pesar de que sabía que era un viaje peligroso y lleno de incertidumbres. La expedición partió rumbo a la selva amazónica y, después de varios días de caminata, llegaron a un río. Fue allí donde encontraron a los indígenas que los guiarían hacia la ciudad perdida. Los indígenas eran amables y les dieron la bienvenida, pero les advirtieron que la ciudad estaba protegida por un hechizo y que solo aquellos con corazones nobles podrían ingresar. Don Juan se sintió confiado de que su nobleza de corazón le permitiría ingresar a la ciudad, pero cuando intentó cruzar la barrera mágica, una fuerza invisible lo detuvo en seco. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su deseo de encontrar tesoros era solo una excusa para volver a sentir la emoción de la aventura, pero que su verdadera pasión yace en el servicio a los demás. Decidió quedarse con los indígenas y dedicarse a ayudarlos, construyendo escuelas y hospitales para su comunidad. Aprendió sus costumbres y su idioma, y se convirtió en un miembro respetado de la tribu. Cada noche, antes de dormir, recordaba su encuentro con el hechizo y sabía que había encontrado su verdadero camino en la vida. Y así, don Juan vivió el resto de sus días en la selva amazónica, rodeado de amigos y de la gente a la que había dedicado su vida. Y aunque nunca volvió a sentir la emoción de la aventura, sabía que había encontrado la verdadera felicidad en el servicio a los demás. Había una vez un joven campesino llamado Diego, que vivía en un pequeño pueblo en España. Diego era un joven apasionado y curioso, y siempre estaba buscando nuevas aventuras y oportunidades para explorar el mundo. Un día, mientras trabajaba en el campo, Diego encontró un mapa antiguo y misterioso que parecía indicar la ubicación de un tesoro escondido. El mapa tenía señales extrañas y simbolismos que Diego no comprendía, pero eso solo aumentaba su curiosidad y la emoción de la posible aventura que le esperaba. Con su corazón latiendo de emoción, Diego decidió seguir el mapa y aventurarse en el bosque cercano. Después de varios días de viaje, Diego llegó a una cueva en lo profundo del bosque, donde supuestamente estaba escondido el tesoro. Pero en lugar de encontrar riquezas y tesoros, Diego encontró algo mucho más valioso, una hermosa doncella atrapada en la cueva. La doncella le contó a Diego que había sido secuestrada por un malvado mago que la había encerrado en la cueva para siempre. Diego, decidido a rescatarla, buscó la manera de vencer al mago y liberarla. Después de muchas horas de esfuerzo y valentía, Diego logró encontrar la entrada de la cueva. Pero antes de poder adentrarse en ella, fue atacado por un grupo de ladrones que buscaban el mismo tesoro. Los ladrones eran astutos y estaban armados,
y Diego se vio en una situación peligrosa. A pesar de las dificultades, Diego logró luchar valientemente contra los ladrones y los venció con éxito. Finalmente, logró entrar en la cueva y se enfrentó al mago. El mago era poderoso y tenía muchos trucos bajo la manga. Pero Diego no se rindió, y con valentía y astucia, logró vencer al mago y liberar a la doncella. Agradecida por su valentía, la doncella le dio a Diego un regalo valioso y lo invitó a vivir con ella en su castillo. Diego aceptó el ofrecimiento y vivió felizmente con la doncella en su castillo. Juntos, exploraron el mundo y vivieron muchas aventuras emocionantes. Un día, mientras exploraban el bosque cercano al castillo, Diego y la doncella se encontraron con un grupo de aldeanos que habían sido atacados por un grupo de bandidos. Los aldeanos estaban heridos y en peligro, y necesitaban ayuda urgentemente. Diego no dudó en ofrecer su ayuda, y junto con la doncella, se enfrentaron a los bandidos y los derrotaron con valentía. Los aldeanos agradecieron a Diego y la doncella por su ayuda, y prometieron que nunca olvidarían su valentía y coraje. Diego y la doncella regresaron al castillo, sintiendo la satisfacción de haber ayudado a los demás y sabiendo que habían hecho la diferencia en el mundo. El caballero decidió seguir adelante, pero al cabo de unas horas, llegó a un bosque oscuro y denso. A medida que avanzaba, se encontraba con caminos que se dividían en múltiples direcciones, lo que lo confundía cada vez más. Después de un rato, llegó a un claro en el bosque donde había un pequeño campamento. Se acercó y se presentó ante los hombres que allí se encontraban, pero pronto se dio cuenta de que eran bandidos. Los bandidos rodearon al caballero, y él intentó defenderse con su espada. Pero pronto se dio cuenta de que estaba en desventaja numérica, y los bandidos lo vencieron y lo dejaron inconsciente. Cuando el caballero despertó, se encontraba atado a un árbol. Intentó liberarse, pero estaba demasiado débil y herido como para hacerlo. Fue entonces cuando vio a un hombre acercarse a él. El hombre le ofreció agua y comida, y el caballero se dio cuenta de que no era un bandido, sino un ermitaño que vivía en el bosque. El ermitaño cuidó al caballero hasta que se recuperó, y luego le ofreció su ayuda para encontrar el camino de regreso a su hogar. Juntos, exploraron el bosque y finalmente encontraron un camino que llevaba al castillo del caballero. El caballero estaba agradecido por la ayuda del ermitaño y le ofreció una recompensa, pero el ermitaño rechazó la oferta. En su lugar, le pidió al caballero que ayudara a los necesitados en su nombre. El caballero regresó a su castillo y cumplió con la petición del ermitaño. Desde entonces, se convirtió en un defensor de los necesitados y luchó por la justicia en nombre del ermitaño que lo había ayudado en su momento de necesidad. Después de regresar a su castillo y cumplir con la petición del ermitaño, el caballero se sintió más fuerte y motivado que nunca antes. Sabía que su deber era ayudar a los necesitados y luchar por la justicia, y decidió hacerlo de la mejor manera posible. En los días siguientes, el caballero organizó una serie de eventos para recaudar fondos para los más necesitados en su reino. Llevó a cabo torneos de justas y torneos de arquería, y también organizó una carrera de caballos para recaudar fondos adicionales. La gente del reino estaba impresionada por la generosidad del caballero, y muchos lo apoyaron en su lucha por la justicia. A medida que pasaba el tiempo, se convirtió en una figura influyente y respetada en su reino. Un día,
mientras estaba de viaje para resolver un conflicto entre dos pueblos, el caballero se encontró con un grupo de ladrones que estaban atacando a una familia en el camino. El caballero no dudó en intervenir, y con su habilidad en la espada, logró vencer a los ladrones y salvar a la familia. La familia estaba agradecida por su ayuda, y el caballero los acompañó hasta su hogar para asegurarse de que estuvieran a salvo. Allí, conoció a la hija menor de la familia, una joven hermosa y bondadosa llamada Beatriz. El caballero y Beatriz se enamoraron al instante, y comenzaron a verse a menudo después de ese día. Juntos, trabajaron para ayudar a los necesitados en el reino, y su amor creció con cada día que pasaba. Pero su felicidad no duró mucho, ya que un día, mientras se encontraban juntos en el campo, fueron atacados por un grupo de bandidos. El caballero luchó con todas sus fuerzas para proteger a Beatriz, pero fue herido gravemente en la batalla. Beatriz lo cuidó y lo ayudó a recuperarse, pero el caballero sabía que su tiempo juntos podría estar llegando a su fin. Le confesó su amor y su promesa de seguir luchando por la justicia en su nombre, pero también sabía que tenía que regresar a su castillo para continuar su trabajo. Con el corazón roto, el caballero dejó a Beatriz y regresó a su castillo. Pero nunca la olvidó, y continuó luchando por la justicia en su nombre, sabiendo que ella era su motivación y su inspiración en cada batalla.